Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Edna Rodríguez Linas y vamos ahora a ver en la materia de algología un nuevo tema y que corresponde a la unidad 4. Esta unidad 4 va a estar conformada ahora por el dolor crónico y vamos a ver específicamente lo que se refiere a la definición del dolor crónico, a los criterios del dolor crónico para el diagnóstico, qué es lo que sucede, qué características acompañan a este dolor y sobre todo los mecanismos fisiopatológicos. Bueno, vamos a ver el concepto. El dolor crónico no es la mera persistencia de un dolor agudo, porque ustedes ya saben, ya vimos lo del dolor agudo y pues bueno, hay diversos mecanismos, sobre todo la duración, la evolución y la participación de otros factores como los psicológicos, los conductuales, cognitivos y sociales que pueden imponer una evaluación diferente al dolor agudo y que en algunos casos la colaboración de un centro especializado en el tratamiento del dolor es muy importante. Las modalidades de la evaluación, los criterios para solicitar una atención especializada y los tratamientos son sujetos y objetos de recomendaciones muchas veces. Dependiendo de la cronicidad que lleve el paciente, es bueno la manera en cómo se buscan los tratamientos. Normalmente el tratamiento o lo que llega a ser frecuentemente es que suele consistir en la readaptación al esfuerzo, un programa de ejercicios y la psicoeducación cognitiva conductual que puede involucrar al paciente y sobre todo la atención multidisciplinaria que debe de llevar para garantizar una buena coherencia y eficacia en todos los casos. Algunas publicaciones relatan en su conjunto van a coincidir sobre todo en el aspecto multidimensional para tratar al dolor crónico. Desde luego, a partir ya de esta experiencia, pues necesariamente se evalúa algo más objetivo, no es siempre objetivo como quisiéramos verlo, pero no siempre se va a asociar un dolor crónico a una lesión tisular, como en el caso del dolor agudo. Por lo tanto, además de los mecanismos fisiopatológicos que van a desencadenar al dolor crónico, hay que considerar otros factores. Y pues eso es lo que vamos a ver más adelante. El componente sensorial es uno de los componentes que va a formar parte para entender un poquito los mecanismos y el concepto del dolor crónico, porque es un componente discriminativo que va a corresponder a los mecanismos neurofisiológicos, sobre todo de la fase de la nocicepción. Acuérdense que cuando vimos algunas causas de dolor agudo, pues los mecanismos difieren un poquito ahora con el dolor crónico. Estos van a permitir la detección del estímulo nociceptivo y el análisis de sus dimensiones, tanto cuantitativas como cualitativas, principalmente a lo que se va a enfrentar el paciente. También va a existir un componente afectivo, emocional, que va a participar dentro de los factores que van a influir sobre todo en la presencia de este dolor crónico y que este componente va a expresar la connotación desagradable, incluso a veces penosa y aversiva, se relacionada con la percepción del dolor. Ustedes si recuerdan al principio del dolor, sabemos que tenemos varias fases que son muy importantes que se vayan dando y conforme van apareciendo en el transcurso del viaje del impulso, pues es la manera en cómo el paciente lo va percibiendo, más si se trata de un dolor agudo a diferencia de un dolor crónico. Este componente incluso se puede prolongar hacia estados afectivos que pudieran estar haciendo la diferencia entre la presencia de una
de un estado ansioso o de un estado depresivo. Vamos con el componente cognitivo. Este componente conductual corresponde al conjunto de las manifestaciones observables, tanto fisiológicas, que van a ser los parámetros somáticos, vegetativos, incluso puede haber manifestaciones verbales, que el paciente se queje, haga gestos, exprese el dolor que lleva dentro, o incluso manifestaciones de tipo motor. Esto se puede ver en la manera en cómo la postura que toma el paciente, incluso las posiciones antiálgicas, la inmovilidad o la agitación, por lo que el dolor lo hace sentir. Este componente se ha caracterizado por formar parte también de un conjunto de procesos mentales capaces de modular las otras dimensiones, como por ejemplo los fenómenos de atención-distracción, que serían fenómenos que se tendrían que valorar, el significado, la interpretación de las experiencias pasadas, incluso ajenas, pacientes que puedan relacionar su dolor con otro tipo de personas con experiencias parecidas y que lo pueden catalogar, que incluso pudieras tratarse del mismo dolor. Los criterios para el dolor crónico. ¿Cuáles van a ser los criterios? Además de las patologías dolorosas crónicas, son a menudo el resultado de varios fenómenos de neuroplasticidad inducidos por necesidades adaptativas del organismo en respuesta a otras agresiones. Estas agresiones pueden ser crónicas, cuya causa es a veces la persistencia de un estímulo doloroso. Quiere decir que si hay un estímulo que está ahí presente, puede hacer la diferencia en cómo ya catalogar este tipo de dolores. Hay algunos autores que el dolor crónico lo pueden interpretar, o se dice que algunos pacientes pudieran interpretarlo como un síndrome o como el agente de estos mecanismos adaptativos, siendo para unos un síntoma, o sea, pacientes lo pueden referir, tengo dolor, y se puede catalogar como un síntoma, pero hay otros pacientes que ya lo declaran como una enfermedad, porque está siempre ahí persistiendo, y en este sentido, el dolor entonces se convierte en algo crónico. No puede considerarse como una mera persistencia de un dolor agudo nada más, sino que habría que ver qué factores se están manejando. Dentro de los criterios de dolor crónico, según el personaje Hout, pues nos dice que la persistencia o la recurrencia de mayor duración a lo usual en relación con el diagnóstico presuntivo inicial, sobre todo si el dolor tiene más de 3 meses de evolución, entonces hay una respuesta insuficiente al tratamiento. Ese es un criterio que se tiene que considerar para evaluar si se trata de un dolor crónico. Otro criterio, si hay presencia de un deterioro significativo y progresivo debido al dolor, tanto a las capacidades funcionales y sociales del paciente en las actividades diarias, tanto en el domicilio, en el trabajo, en la escuela. Habría que valorar este criterio también. Sin embargo, el dolor crónico puede acompañarse de manifestaciones psicopatológicas, donde explicábamos que hay pacientes que pueden describir el dolor hasta de otras personas. Una solicitud insistente del paciente en la prescripción de algunos medicamentos, o solicitar el paciente procedimientos médicos, incluso invasivos, para que él se sienta mejor y crea que bueno, que ya con estas razones pudiera controlar el dolor. Y el último criterio sería la dificultad del paciente para adaptarse a la situación. El contexto social es otro factor, otro componente importante dentro de la valoración del dolor crónico, o dentro de sus características o factores que puedan modificar la expresión de este mismo.
¿Por qué? Porque socialmente el miedo a sufrir de forma persistente, la discapacidad asociada o la disminución de la calidad de vida son temas que inducen a la movilización. Es decir, que la población tiene expectativas excesivas, puede esperar mucho en el momento en que pueda ver al médico de primera visita y que pudiera conseguir un alivio totalmente y definitivo de cualquier forma de dolor, ya sea que estemos hablando de un origen de un dolor agudo o de un dolor crónico. ¿Cómo es que la gente socialmente tiene la expectativa de manejar esta parte? También hay que tomar en cuenta la frecuencia o el rechazo que sufren los pacientes con el dolor crónico por parte del sistema social clásico. Hay gente que se siente bien, a veces hasta quejarse con otras personas, que ser escuchada y que constantemente escuchen esto de la presencia de que todo el tiempo tienen un dolor, que todo el tiempo están con esta discapacidad, con este sentimiento o con este sufrimiento y socialmente se cree que pudieran ser eh, reconocidos o aceptados. El contexto económico sufre también, es un componente que tiene reacción o sí puede afectarse en el sentido de un paciente que presenta este tipo de dolores. ¿Por qué? Porque el costeo de las consecuencias económicas de tener un dolor crónico sí es alta por ejemplo, cuando se les va a realizar pruebas complementarias, los cuidados que van a llevar, si deben de ser bajo cuidados de enfermería, de algún personal de salud, las bajas laborales, el que ya no acudan a trabajar, sus compensaciones económicas que se vean rezagadas o disminuidas, pues sí va afectando la situación económica. También ha sido un factor determinante del desarrollo de los centros del dolor en la mayoría de los países industrializados. Según varios estudios y de acuerdo a la epidemiología, los dolores más recurrentes o crónicos que se presentan en la población y que tienen un alto costo serían los dolores del sistema musculoesquelético, que son los que se han presentado en mayor índice de porcentaje. Esto puede afectar a la población hasta un 30% que se ha visto en países que son activos. Esta prevalencia casualmente se da más en mujeres que en hombres y con la edad va aumentando la incidencia de este tipo de dolores para las quejas del sistema musculoesquelético. Por otra parte, el costo social de estos dolores crónicos pues se ve claramente superior al de las enfermedades cardiovasculares o incluso a las enfermedades por algún tipo de cáncer. En particular por el consumo de atención médica, pero más aún por la repercusión sobre el ausentismo y la calidad del trabajo, que es lo que va afectando tanto a las pacientes porque se nota más en mujeres que en los hombres y bueno, y esto va a ir afectando a su calidad de vida también. El dolor crónico no puede considerarse como la mera persistencia de un dolor agudo, o sea, ya vimos que no un dolor agudo va a pasar a ser un dolor crónico. Hay más factores que influyen para que un dolor crónico se presente y no solamente físicos, ya vimos los componentes en las diapositivas anteriores. Aunque el factor tiempo es importante, no resume por sí solo las modificaciones fisiopatológicas que van a conducir a la cronicidad de un dolor. Aquí se van a distinguir varios mecanismos de producción del dolor crónico. No se abordarán ahorita en esta lámina porque muchos depende de que algunos dolores muchas veces los vinculan actualmente a un problema canceroso, lo cual es que eso puede ser un mito porque también podemos tener patologías que pueden desarrollar un sufrimiento y pueden desarrollar un dolor crónico. Ya hay tratados y publicaciones por algunos autores que mencionan
que cualquier persona pudiera vincular a su padecimiento un tipo de dolor crónico. En el caso de los dolores crónicos no malignos, más frecuentes, pues vamos a poder hablar lo que les decía en la diapositiva anterior, los dolores del aparato musculoesquelético, los dolores neuropáticos, los síndromes dolorosos regionales, las cefaleas, los dolores miofaciales, la fibromialgia, dolores somatomorfos, psicosomáticos, que también son muy importantes, y los dolores idiopáticos. El dolor crónico, entonces, con todo y estos factores, estos componentes, hace que la persistencia de la lesión o del factor que desencadene inicialmente, pues no va a ser una ley para que para que se catalogue como un dolor crónico, un dolor que al principio no es más que un síntoma o una señal y que pudiera modificarse y convertirse más adelante hasta en un síndrome. El exceso, en este caso del dolor crónico de los estímulos nociceptivos, va a estar implicado en la mayoría de los dolores agudos. En estadios crónicos ya vimos que depende mucho de la evolución, se observan las patologías persistentes, por ejemplo, en las patologías reumáticas o en los cánceres. El dolor conserva en estos casos su función y pues lo que dijimos aquí se puede tornar como un síntoma universal en donde las pacientes pues expresan que en un proceso ya han padecido de este problema y hasta que se torna como un problema crónico. En la exploración física se va a encontrar este factor sobre todo de tipo mecánico y bueno, más adelante tendríamos que ver la semiología y cómo sería la exploración, en este caso dependiendo también de la enfermedad y de lo que nos vaya diciendo el paciente en la historia clínica. Las pruebas de imagen son otras alternativas que permiten descubrir la lesión que lo causa. Además, el dolor que dura puede ser revelado por procesos de sensibilización central o periférica. Lo que vimos nosotros como mecanismos neurofisiológicos en el tema del dolor agudo, sobre todo en las quemaduras. Por ejemplo, tenemos un dolor consecutivo a un traumatismo físico inicial que puede persistir o ser agravado por factores secundarios fisiológicos, como en el caso de contracturas, una disfunción simpática, la compresión mecánica y el deterioro muscular. O algunos factores que también serían secundarios, como los psicológicos, hablando más de comportamientos dolorosos, incapacidad, depresión, beneficios secundarios, etc. En este caso, ya no se trata de encontrar la lesión inicial, sino de identificar los factores de cronicidad o de atenuación. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente refiere dolor crónico? En muchos casos habrá modificaciones de manera sensible, por lo que el dolor se puede catalogar como un dolor primario. Bajo este contexto, entonces, estaríamos hablando de algunas patologías como las raquis, cervicalgias, dorsalgias de tipo crónico, los síndromes dolorosos que son de tipo local y que son algo complejos como algunas distrofias, pues entran dentro de esta categoría. Y los dolores residuales después de una inmovilización también pudiera ser la consecuencia o la presencia de un dolor crónico. Vamos a mencionar algunos padecimientos que llevan a cabo la presencia de un dolor crónico. Las cefaleas, por ejemplo, o la migraña van a constituir un grupo de dolor crónico frecuente y que suelen recibir un tratamiento incorrecto.
Cuando vimos nosotros la semiología del dolor, acuérdense que es importante indagar mucho, pues sobre la intensidad, el carácter, la irradiación, el tiempo de evolución que puede llevar a cabo este dolor, ya que a menudo se les etiqueta como dolores normales que son triviales, sobre todo a las cefaleas, y que no tienen importancia, mientras que al paciente se le puede ser muy importante y para él puede ser mortal, un tipo de dolor para cefaleas o incluso los que padezcan migrañas. Este tipo de síntomas pueden hasta incluso decirse que no tienen importancia a pesar de la discapacidad que puede generar un tipo de este tipo de dolores, perdón. La cefalea tensional y la migraña son las causas más frecuentes que hemos visto y que ustedes posteriormente verán, si no es que ya han visto en sus clínicas y que se catalogan o se registran hasta el 20% más de la frecuencia en relación a otro tipo de dolores. Sin embargo, hay otro tipo de cefaleas, por ejemplo, las tensionales, que pueden incidir hasta un 50% de frecuencia y que estas cefaleas van a ser de carácter episódico. Según los criterios internacionales de la Asociación de Cefaleas, registra ese porcentaje. Estos dolores crónicos responden de forma específica a algunos tratamientos, afortunadamente, como lo vimos en el caso de los triptanos, que se pueden considerar como adyuvantes. Diversos mecanismos participan o van a participar en conjunto en el desarrollo de una cefalea, porque pudiera haber un origen vascular, un origen neurógeno, procesos en los que interviene el hipotálamo, las meninges y la corteza cerebral. Bueno, y continuando con las cefaleas y la frecuencia que tienen estos padecimientos en comparación con las cefaleas tensionales y la migraña, el tratamiento de algunas cefaleas pueden producir resultados sorprendentes. Aquí sí se podrían cumplir las expectativas de los pacientes porque pudieran ver un resultado de inmediato, pero cuando hay la existencia de la complejidad de esta fisiopatología y de algunos factores desencadenantes que conducen a elegir a varias opciones terapéuticas o de tipo investigativo, ya sea por revisiones en artículos o de algunas literaturas, pues sí resultaría un poquito complejo. Así como existen formas limítrofes, también puede intervenir el patrimonio genético. Esa genética es importante porque tenemos que individualizar cuando se trata de realizar un manejo terapéutico al paciente. Genéticamente, ustedes saben que una respuesta farmacológica puede estar variando por esta situación. La educación y el medio ambiente también van a ser factores que determinen la terapéutica en un mismo paciente. De hecho, el enfoque multimodal está indicado, al menos en la consulta de evaluación y del tratamiento para el dolor. Las cefaleas primarias, en cambio, son buenos ejemplos de dolores crónicos y hacen considerar a la persona en su totalidad el no generalizarla, ya que sin reducirla a una disfunción vascular cuando se trata de una etiología de este tipo o simplemente de un origen neurológico, eh, como, como en el caso de la presencia de una cefalea por alguna alteración de la columna vertebral o algunas disautonomías psicológicas de tipo locomotriz o locomotor, algunas causas como la muscular, la social u otra. Las cefaleas pueden tener estos varios orígenes y incluso el tratamiento terapéutico pudiera cambiar en cada uno de nuestros pacientes. Es importante no globalizar o no generalizar este tipo de síntomas o de padecimientos, ya que hay muchos factores, lo que veíamos anteriormente, que componen la presencia de un dolor crónico. Y bueno, hasta ahorita es
lo principal, lo que vamos a hablar para esta clase, la introducción al dolor agudo, sobre todo los componentes, que es un dolor crónico, y estos mecanismos, los criterios para valorar cuando se trata de un dolor crónico y cuando no. Con con este tema, espero que hayan entendido el resto y ya lo discutiremos en clase cuando estemos hablando sobre este tema. Espero que lo puedan revisar y ya lo comentaríamos posteriormente. Gracias por su atención.